Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en vídeo. Hoy vamos a aprender una técnica en la que podemos conseguir con fotografías tipo macro una calidad en el detalle perfecto. Como vemos en esta fotografía, todo el elemento a fotografiar está perfectamente enfocado. Esto lo conseguimos haciendo varias fotografías en las que vamos cambiando el punto de enfoque. Vemos que aquí en la primera fotografía el punto de enfoque está en esta zona y si vamos cambiando de foto vemos cómo vamos variando el punto de enfoque en las diferentes tomas. Pues bien, cogiendo todas estas fotografías y mezclándolas en Photoshop conseguiremos quedarnos solo con las partes enfocadas y así tener un enfoque perfecto en todo el elemento. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es coger todas las fotografías que vamos a utilizar, presionando mayúsculas y haciendo clic sobre la primera y la última fotografía que vamos a utilizar, y ahora con botón derecho del ratón la vamos a abrir en cámara RAW para aplicar algunos ajustes a todas las imágenes. Bien, como vemos aquí ya tenemos abiertas todas las imágenes para aplicarle los ajustes. Para no tener que ir haciendo los ajustes una por una, seleccionamos todo y así todos los ajustes que apliquemos a la primera fotografía a la vez serán aplicados a las demás. Pues para empezar podemos subir la exposición un poquito para aumentar un poquito la luz. Vamos a poner un valor de 0,15. También recuperaremos un poquito las altas luces subiendo el deslizador de recuperación a un valor de 30. Trataremos de iluminar un poquito las sombras aumentando la luz de relleno a un valor de 12. Aumentaremos un poquito los negros a un valor de 4. También subiremos el contraste. Vamos a poner un valor aproximado de 6. Y para empezar a dar un poquito más de foco también podemos aumentar la claridad a un valor aproximado de 15. Con estos valores se nos han aplicado a todas las fotografías. Vamos a presionar el botón de Hecho. Con esto volvemos con las imágenes ajustadas como nos interesan. El siguiente paso será abrir todas estas imágenes en Photoshop. Con la misma selección de todas las fotografías nos vamos al menú Herramienta, elegimos Photoshop, Cargar archivos en capas de Photoshop. Con esto conseguimos abrir todas las imágenes en Photoshop, pero no en pestañas individuales, sino que nos va a abrir cada una de las imágenes en una capa diferente y todas dentro de la misma pestaña. Como vemos aquí tenemos todas las fotografías apiladas en diferentes capas. El siguiente paso será seleccionar todas las capas, presionando sobre la primera y con mayúsculas presionada pulsamos sobre la última para elegir todas y vamos a tratar de alinear el elemento en todas las fotografías. Para eso nos vamos al menú Edición y elegimos la opción Alinear capas automáticamente. Se nos abre un cuadro de diálogo donde vamos a poner la proyección automático y pulsamos el botón de OK. Ahora Photoshop empezará a hacer también unos cálculos en los que nos dejará la misma posición del elemento en todas las capas. Bien, si somos un poco observadores vemos que ha movido las diferentes capas para situarlas en una posición y así tener siempre colocada la flor en el mismo sitio. Como vemos, si vamos ocultando y tapando las capas, vemos que la flor no cambia de lugar. Bien, pues ahora nos vamos a ir al menú Edición y vamos a elegir la opción Fusionar capas automáticamente. En el cuadro de diálogo elegimos la opción Apilar imágenes y activamos la casilla de tonos y colores homogéneos. Con estos valores pulsamos OK. Esto va a fusionar todas las capas y nos va a dar el resultado que andábamos buscando. Si ahora nos acercamos al elemento fotografiado, vemos que prácticamente ya hemos conseguido enfocar la totalidad de la imagen. Esto Photoshop lo ha conseguido fusionando las imágenes y creando máscaras de capa para ocultar las zonas desenfocadas y quedarse solamente con las zonas que estaban bien de foco. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a perfeccionar más esto para que aún no se vean zonas desenfocadas como esta y tener el enfoque perfecto. Pulsamos Control 0 y eligiendo la capa superior presionamos la combinación de teclas mayúsculos Control, Alt y E. Con esto conseguimos crear una capa nueva
combinando el resto de las capas que tiene por debajo. Ahora vamos a eliminar las diferentes máscaras de capa porque vamos a fusionarlas de forma manual. Hacemos clic derecho sobre las máscaras de capa y elegimos la opción de eliminar máscara de capa. Lo vamos haciendo sobre las diferentes capas para no dejar ninguna activada. Elegimos la capa superior y nos vamos a aplicar un zoom para acercarnos a la imagen. Vamos a tener un zoom más o menos a esta distancia. Y si hacemos clic sobre el ojo de la capa superior para ocultarla, vemos que en la siguiente capa hay zonas enfocadas que en la capa superior no tenemos. Por ejemplo, si observáis esta zona de aquí, en la capa de abajo tenemos alguna zona enfocada. Pues de esta manera, mostrando y ocultando la capa, vamos a conseguir ver qué zonas son las que tenemos que retocar, pero para no ser tan molesto el tener que ir al ojo para activarlo y desactivarlo, vamos a crear un atajo de teclado que nos haga esta misma función. Nos vamos al menú Edición y elegimos la opción Métodos abreviados de teclado. En la ventana que se nos abre, en Métodos abreviados para, elegimos Menús de aplicación. Se nos cambian las opciones en esta parte de la ventana y vamos a abrir las opciones de capa. Y aquí buscaremos la opción de ocultar capas. Bien, ya la hemos encontrado, aquí está, y aquí es donde le vamos a asignar una tecla de función. Por ejemplo, vamos a activar la tecla F8. Bien, Photoshop nos advierte que la tecla F8 ya tiene asignada una función. Si le damos a OK, se eliminará la función anterior para dejarnos la función que le acabamos de asignar. Como esta función es una función que yo no utilizo y no me importa cambiarla, voy a presionar el botón de OK. Y ahora vuelvo a activar el botón de OK para realizar los cambios. Ahora, si pulsamos la tecla F8, vemos cómo se muestra o se oculta la capa. Bien, cuando ya tenemos la configuración, ahora sí ya podemos empezar a trabajar. En la capa superior, que era la mezcla de todas las capas que tenía por debajo, vamos a crear una máscara de capa pulsando el botón de nueva máscara de capa. Y en esta máscara de capa, con un pincel con color frontal en negro y un tamaño más o menos de un 20 con el borde suave, vamos a ir pintando sobre esta máscara ayudándonos de la tecla F8 que acabamos de configurar para ocultar la capa. Viendo las zonas que están enfocadas, pulsamos F8 y pintar sobre esa zona que teníamos enfocada. Y así de esta manera nos muestra lo que tiene por debajo. Presionamos F8, vemos que aquí hay una zona enfocada que aquí no está y pintamos sobre esa zona. F8 otra vez, vemos que aquí hay otra zona enfocada, F8 y pintamos. Vamos a ir haciendo esto para ir sacando detalle a la imagen. Voy a ir trabajando con esta capa y cuando la tenga finalizada volvemos con el vídeo. Bien, cuando ya he terminado de trabajar esta capa, si mantengo presionada la tecla Alt y hago clic sobre la máscara de capa, vemos lo que he pintado en esa máscara. Las partes negras nos dejan ver la capa que tiene por debajo, ocultando la información que está en esa misma capa, con lo que conseguimos mostrar las partes enfocadas de la capa que tiene por debajo. Vuelvo a presionar Alt y hago clic sobre la máscara de capa para dejarla como estaba. Pues bien, ahora con la capa superior seleccionada, pulso la combinación de teclas Control E para combinarla con la capa inferior y de la misma manera que antes vuelvo a crear una nueva máscara de capa que selecciono, acercamos el zoom y de la misma manera que antes vamos a trabajar las diferentes zonas. Observamos pulsando la tecla F8 qué zonas son las que están bien de foco en la capa inferior para así en la capa superior, pintando sobre la máscara de capa, ocultar esas zonas y dejar mostrar las zonas enfocadas.
Pues bien, elegimos un pincel negro, ocultamos y mostramos para ver esas zonas. Oculto, veo esta zona enfocada, aquí no la tengo, pues pinto sobre esa zona. Oculto, observo y pinto sobre esa zona. Pues esto lo vamos a ir haciendo sobre todas las capas para llegar a tener el foco perfecto en toda la imagen. Vamos a ir repitiendo este mismo proceso sobre todas las capas. Cuando tengamos la imagen resuelta, volvemos con el vídeo. Bien, ya hemos terminado de trabajar con todas las capas y observamos como si nos acercamos a la imagen ya tenemos toda la imagen bien enfocada. Mucho mejor que el resultado que nos había dado por defecto Photoshop. Alejamos el zoom y como podéis observar, las últimas tres capas, la parte del tallo, no las he hecho porque ya me parece correcto la forma en la que nos lo ha dejado la fusión de Photoshop. Pues bien, ahora con la imagen terminada vamos a aplicar unos ajustes para acabar de mejorar esta imagen. Creamos una nueva capa de ajuste, elegimos la opción curvas y a la curva le vamos a aplicar una pequeña S para aumentar un poquito el contraste. Ahora presionando la tecla Alt vamos a presionar sobre el icono de crear nueva capa para que se nos abra esta ventana de diálogo en el que vamos a cambiar el modo de fusión a superponer y vamos a activar la casilla de rellenar de un color neutro para superponer a un 50% gris y presionamos OK. Con esto creamos una capa nueva con el modo de fusión en superponer y rellena de un 50% gris. Nos va a servir para aumentar la exposición en algunas partes de una forma no destructiva. Elegimos la herramienta en primer lugar de subexponer y en la barra de opciones vamos a elegir los medios tonos con una exposición de un 14%. Elegimos un tamaño de pincel bastante grande, alejamos un poquito el zoom y vamos a ir subexponiendo las esquinas de la imagen para crear un pequeño viñeteado. Estas partes de aquí para crear una pequeña viñeta. Si vemos la capa, vemos cómo se han oscurecido las cuatro esquinas. Ahora vamos a elegir la herramienta de sobreexponer y también sobre el rango de los medios tonos con una exposición. Esta vez vamos a elegir alrededor de un 10%. Si nos acercamos al elemento vamos a iluminar un poquito más la zona del centro. Como vemos, creamos más luz en esta misma capa. Si pulsamos sobre el ojo vemos el antes y el después. Presionamos Control 0 para ajustar el zoom, activamos la capa de la iluminación y lo siguiente será combinar todas las capas visibles, presionando la combinación de teclas mayúsculas Control, Alt y E, creando de esta manera una nueva capa con toda la información que tiene por debajo. Esta capa la vamos a convertir en objeto inteligente, para también aplicar unos filtros de forma no destructiva. Hacemos clic derecho sobre la capa y elegimos convertir en objeto inteligente. Ahora sí, le vamos a aplicar un filtro de paso alto. Le vamos a poner un valor de unos 5 píxeles y vamos a presionar el botón de OK. Y esta capa también le vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Si vemos que ha cogido demasiado foco, podemos variar la opacidad bajándola para disminuir ese efecto o dejándolo al 100%. También podemos modificar el filtro que hemos aplicado. Como es un objeto inteligente, nos crea aquí el filtro, que si hacemos doble clic sobre él podemos modificar y por ejemplo bajar su valor para disminuir un poquito su efecto. Vamos a poner un valor alrededor de 2,6 o 2,7. Presionamos OK. Y bien, ya tenemos aquí nuestra foto terminada. Como veis, fusionando diferentes capas con diferentes puntos de enfoque, conseguimos crear una imagen perfecta, bien enfocada en su totalidad.